bienvenidos a este programa, La Misión del Laico en la Iglesia, por Coinonía Radio. ¡Qué alegría! De veras, qué alegría estar nuevamente con ustedes a través de la 800 AM, Coinonía Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana, que levanta la voz para evangelizar. Qué hermosa misión se vive aquí, en esta cabina, en medio de estos micrófonos, porque se lanza al aire un mensaje de paz, un mensaje de unidad, un mensaje de nuestra Iglesia Católica, hermanos, que es fuerte. Sean todos bienvenidos. Llámenles a sus amigos, llámenle a sus familiares, invítenles a que participen aquí en el 800 de AM, escuchando Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Platíquenles de lo interesante que son los programas, de todo lo que pueden participar y sobre todo de tantas y tantas oportunidades que tienen para poder salvarse. El Señor nos bendiga a todos y que nos ilumine mediante la transmisión de estos programas, lanzando esta voz al aire para que más personas puedan salvarse. Recuerden, hermanos, no se cansen de hacer el bien, no duden de comenzar a trabajar por Dios y por su Iglesia. Nunca es tarde, y aunque ustedes piensen que el tiempo se les ha pasado, nuestro Señor tiene sus tiempos. Los tiempos de Dios son los tiempos que importan, de tal forma que todo mundo a moverse, a actuar, para que podamos hacer entre todos más bien. Si cada uno de nosotros hacemos el bien y sumamos esas buenas obras, haremos mayor bien en nuestra ciudad y entre nuestros hermanos, de tal forma que esa es la invitación de nuestro señor arzobispo. Esa es la exhortación que el Papa Francisco nos hace, que vayamos a las periferias, que vayamos a los caminos para que encontremos a las personas que nos necesitan. No se cansen de hacer el bien, hermanos, y, como les decía, inviten a sus hermanos, a sus amigos, a sus familiares, a que sintonicen Coinonía Radio, a que participen, a que cooperen con esta causa, que desde luego que tiene gastos, que tiene un presupuesto muy limitado y que estamos esperanzados en la aportación de todos ustedes, en su buena fe y en su buena voluntad. De tal forma que sigan en sintonía aquí, los invitamos de todo corazón y que, hermanos, transmitan este mensaje a los demás y no olviden que Dios no se cansa, Dios nos da con toda generosidad y Dios bendice al que da con generosidad, de tal forma que participemos en este proyecto. Es una invitación de veras, de todo corazón, para que participen. Hermanos, en este programa vamos a hablar del significado de la Cuaresma. Un momentito nada más hablaremos del significado de la Cuaresma y revisaremos el mensaje con motivo de la Cuaresma que ya hace algunos días el Papa Francisco publicó y que en este programa lo hemos comentado muy rápidamente, pero que hoy lo veremos en su totalidad, de tal forma que estén muy pendientes. Vamos a hablar del mensaje hermosísimo del Papa Francisco que nos invita a ser pobres con Cristo para enriquecernos con su pobreza. Un mensaje muy hermoso. Hablaremos también, hermanos, del mensaje que dio el Santo Padre la semana pasada, completando ya este tema de huérfanos en la familia que platicamos la semana pasada. Bueno, esta semana pasada el Papa concluye con esta catequesis en el ámbito, en el tema de la familia, y habla del padre, el papel como padre que tenemos los varones en el hogar. Y el tema se llama huérfanos en la familia, aduciendo el tema haciendo alusión de que a veces los padres, no obstante estemos en el hogar, no nos comportamos como tales, y por ello, aunque nuestros hijos tengan sus padres aún, pues viven a veces como huérfanos. Y daremos también
Y revisaremos en la última parte este libro de Scott Hahn que se llama Signos de Vida, y revisaremos en esta ocasión el ofrecimiento de las obras. Ya ven que en estos programas estamos revisando todas las costumbres y las oraciones que tenemos en nuestra Iglesia Católica, y que es importante que las desempolvemos porque le dan mucho sentido a nuestra vida. Hermanos, pues para abreviar en el tiempo, vayámonos inmediatamente al mensaje de la Cuaresma. Hermanos, este próximo miércoles se inicia la Cuaresma con el miércoles de ceniza. Hay muchos signos que en los siguientes programas iremos revisando y les iremos explicando, sobre todo personajes que viven en esta parte, sobre todo en la Semana Santa, y veamos ¿qué significa la Cuaresma? La Cuaresma es un tiempo que dura 40 días, desde el miércoles de ceniza hasta el inicio de la Semana Santa. Son 40 días que vive la Iglesia, hermanos, y tenemos que estar tristes, no, de ninguna manera, pero sí debemos de estar conscientes de que hay personas que tienen más necesidades que nosotros, y el Santo Padre nos invita a hacernos pobres como Cristo para enriquecernos con su pobreza. En este tiempo de Cuaresma, la Iglesia nos invita a que hagamos penitencia, a que hagamos sacrificios, y no quiere decir que estemos tristes, les repito, pero sí es importante que nos privemos como un ejercicio de penitencia. Les repito, que nos privemos de aquellas cosas que más nos gustan, lo que más disfrutamos. Podríamos dejarlo para otra ocasión, ofreciéndole a Dios ese sacrificio. Entonces, el miércoles de ceniza, como una señal de penitencia, pues nos propone que no comamos carne. Podemos comer pescado, podemos comer verduras, pero nos pide que nos privemos de la carne. Carnes rojas, pollo, carne de puerco, carne de res, nos pide nuestra Iglesia, nos propone que no las consumamos ese día, y que, hermanos, y que no lo cambiemos por unas mariscadas hermosas, riquísimas. No, se trata de que comamos algo más sobrio, que tengamos nosotros esa mortificación, y que le ofrezcamos a Dios que, no obstante los que tienen posibilidades pueden comer camarones y langostas con el pretexto de que es Cuaresma, pues no, hay que comer pues una latita de atún, unas verduras, y sobre todo medirnos en los alimentos. Lo que se trata es de que mortifiquemos en parte a nuestro organismo, para que esa mortificación la sumemos a la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que sufrió en los días posteriores y que fue lo que nos ganó nuestra salvación, lo que constituye el misterio de la redención. Entonces, veamos la Cuaresma como una oportunidad para purificarnos. Veámoslo como una oportunidad de acercarnos a Dios. Entonces, no es motivo de estar tristes ni de estar cabizbajos. El Señor no quiere eso de nosotros. El Señor quiere que le reconozcamos como el Mesías, que reconozcamos todo el trabajo que realizó cuando se hizo hombre, y que nosotros podamos compartir con los demás. Sobre todo en la Cuaresma es muy buen tiempo, y así nos lo sugiere la Iglesia, para acercarnos a los demás y ver sus necesidades. Preguntémonos si realmente las personas que nos rodean han tenido y tienen las mismas oportunidades de salir adelante como las tenemos nosotros. Acerquémonos a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, acerquémonos a nuestra madre, a nuestro padre. ¿Realmente les damos el tiempo que ellos requieren, o que ellos quisieran que nosotros estuviéramos con ellos? Hay se acostumbra que las personas ofrezcamos algún sacrificio.
Los más socorridos son no comer dulces, hacer dieta en estos tiempos. Pero hermanos, sobre todo las personas ya mayores, veamos si realmente qué es lo que más le serviría a los demás, no a uno mismo, sino a los demás. ¿Visito con frecuencia a mi madre sabiendo que está sola? Si no lo hago, pues es una buena idea para proponérnoslo en este periodo de Cuaresma. Visitemos a nuestros familiares y hagámosles saber lo importante que son para nosotros y cuánto los queremos. Vamos a continuar después de la pausa. No le cambie. Ya estamos de regreso en la misión del laico, porque los laicos compartimos la obligación de trabajar para que el mensaje de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Regresamos. Regreso, hermanos, y vámonos rapidito a analizar el mensaje que el Papa Francisco nos dio con motivo de la Cuaresma. En este mensaje, el Papa Francisco nos dice que el Espíritu Santo sostenga nuestros propósitos y fortalezca en nosotros la atención y la responsabilidad ante la miseria humana, para que nosotros, hermanos, seamos misericordiosos y agentes de misericordia. Nos pide mucho, como siempre nos pide su oración. Y el mensaje inicia de esta forma. Dice: queridos hermanos y hermanas, con esta ocasión de la Cuaresma, les propongo algunas reflexiones a fin de que les sirvan para el camino personal y comunitario de conversión. Hermanos, primera reflexión. La Cuaresma es un camino de conversión. Analicemos realmente cómo estamos viviendo y si son más las acciones en el día normal de nosotros. Si son más las acciones que nos alejan de Dios, necesitamos corregir el rumbo. Necesitamos hacer más acciones que nos acerquen a Dios. Sabemos que las acciones que nos alejan de Dios, seguramente estamos siendo seducidos por el demonio. Y si vamos a preferir irnos con el demonio, bueno, tomemos conciencia. Para eso nos invita y nos propone este tiempo la Santa Iglesia, para que hagamos reflexión. Entonces, el camino personal y comunitario de conversión, no podemos, si andamos mal, no podemos seguir como andamos. Y nos comienza, y el Papa comienza recordándonos las palabras de San Pablo, que dicen: pues conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por vosotros para enriquecernos con su pobreza. Hermanos, ¿necesitaba Cristo bajar al mundo para salvarnos? ¿Necesitaba hacerlo realmente? No lo ocupaba. Bajó a nosotros, a la tierra, como una muestra del infinito amor que nos tiene. Es más, bajó solo por el amor que nos tiene. No hubiera necesitado bajar. En el cielo, allá la Santísima Trinidad, una sola mirada del Hijo hacia el Padre hubiera bastado para que el Padre nos perdonara, para que nosotros nos salváramos. Pero el Hijo escogió venir y salvarnos. Y Él era rico en el cielo siendo Dios. Y quiso hacerse pobre como nosotros, humanos en la tierra, para mostrarnos el camino. No hay prueba mayor de amor que el que da la vida por sus amigos. Y eso fue lo que hizo Cristo. Entonces San Pablo nos dice que Cristo, siendo rico en el cielo, se hizo pobre por nosotros, viniendo a la tierra para hacernos ricos con su pobreza. San Pablo se dirige a los cristianos de Corinto para alentarlos a ser generosos y ayudar a los fieles de Jerusalén que pasan necesidad. ¿Qué nos dice este pasaje de la Escritura a los cristianos de hoy?
¿Qué nos dicen estas palabras de San Pablo? Y a nosotros hoy, ¿qué nos dice, hermanos? Es esta invitación a la pobreza, a tener una vida pobre en sentido evangélico. ¿Para qué, hermanos? No nos confiemos. Los medios, la publicidad nos dicen que nosotros lo merecemos todo y que debemos de vivir como ricos, que debemos de tener todas las comodidades, porque no obstante no trabajamos, nos lo merecemos. No caigamos en la trampa. Lo que quieren es que nuestra alma no se salve. Y acuérdense que el que no trabaja, que no coma. Y aquí, para poder salvarnos, no obstante Cristo dio su vida por nosotros, nosotros también necesitamos pedalearle y tenemos que cuidar de nuestra vida, porque Dios no nos va a salvar sin que nosotros queramos. Es decir, es la única acción en la que Dios nos necesita. Nos necesita a nosotros. La única acción. Todo lo demás no nos necesita, pero para salvarnos sí necesita de nosotros. Sí necesita que nosotros queramos, que nos convirtamos, que realmente queramos salvarnos. Si no tiene nuestro consentimiento, a fuerzas no nos va a salvar. La gracia de Cristo, ante todo, nos dice cuál es el estilo de Dios. Dios no se revela mediante el poder y la riqueza del mundo. Dios se revela, hermanos, mediante la debilidad y la pobreza. Fíjense lo que nos dice el Evangelio. Siendo rico, se hizo pobre por vosotros. Cristo, el Hijo eterno de Dios, igual al Padre en poder y gloria, se hizo pobre, descendió en medio de nosotros, se acercó a cada uno de nosotros, se desnudó, se vació para ser en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Hermanos, si no hemos entendido esto, no conocemos el misterio de la encarnación, no conocemos ni siquiera lo que significa que Dios se haya hecho hombre. Por algo, hermanos, la historia de la humanidad está dividida desde antes de su venida y a partir de su venida, porque Dios se ha hecho hombre. Qué gran misterio, la encarnación de Dios. La razón de todo esto es el amor divino, un amor que es gracia, generosidad, deseo de estar cerca de nosotros, y además que no duda en darse y sacrificarse por las criaturas a las que ama. No necesitaba venir, pero nos ama tanto que quiso venir con nosotros. La caridad, el amor, es compartir en todo la suerte del amado. El amor nos hace semejantes, el amor crea igualdad, el amor derriba los muros y las distancias. Y Dios hizo eso con nosotros. Jesús, en efecto, trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de nosotros, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. ¿Y cuál fue la finalidad de Jesús? Al hacerse pobre, hermanos, como nosotros, ¿qué era lo que buscaba? Y no es que buscara la pobreza en sí misma. San Pablo nos dice, para enriquecernos con su pobreza. A eso vino a hacerse pobre para enriquecernos con su pobreza. Y no es que sea un juego de palabras, es al contrario, hermanos, es una síntesis de la lógica de Dios, la lógica del amor, la lógica de la encarnación y de la cruz. Es muy normal, hermanos, que no la entendamos, y más en el 2015, en este año que estamos viviendo. Por amor, ¿me voy a hacer como ellos? No, desde luego que no. Y los medios y la publicidad nos dice que nosotros merecemos más que los demás y que debemos de estar mejor que los demás. ¿Cómo voy a dejar mi comodidad para que otro esté cómodo? ¿Cómo voy a dejar lo que gané
bien o mal ganado, ¿por qué lo voy a dejar para dárselo a los demás o para compartirlo con los demás? Que ellos busquen y ellos se hagan. Eso nos hacen pensar ahora. Pero no es la lógica de Dios. La lógica de Dios es que nos hagamos pobres para ser ricos a los demás. Dios no quiso hacer caer sobre nosotros la salvación desde lo alto, como la limosna que dan las personas y que no les cuesta. No, hermanos. El amor de Cristo no es esto. El amor, cuando Jesús entra en las aguas del Jordán y se hace bautizar por Juan el Bautista, no lo hace porque necesitara penitencia, no lo hace porque necesitara conversión. Lo hace, hermanos, para estar en medio de nosotros, en medio de la gente necesitada de perdón, entre nosotros los pecadores, y cargar con el peso de nuestros pecados. Este es el camino que Cristo ha elegido para consolarnos, para salvarnos, para liberarnos de nuestra miseria. Nos sorprende que el apóstol diga que fuimos liberados no por medio de la riqueza de Cristo, sino por medio de su pobreza. Qué hermoso mensaje el que nos está dando el Papa Francisco para que lo meditemos en la Cuaresma. Y sin embargo, nos sigue diciendo el Papa, San Pablo conoce bien la riqueza insondable de Cristo, heredero de todo, heredero de todo. ¿Qué es, pues, hermanos, esta pobreza? ¿Cómo es que es pobre si Él es el heredero de todo? ¿Qué es, pues, esta pobreza con la que Jesús nos libera y nos enriquece? Esa riqueza, hermanos, es precisamente su modo de amarnos, su modo de estar cerca de nosotros, como el buen samaritano que se acerca a ese hombre que todos habían abandonado, abandonado medio muerto al borde del camino. Hermanos, lo que nos da verdadera libertad, verdadera salvación y verdadera felicidad es su amor, que nos entrega al venir aquí en la tierra y que nos transmite el amor de nuestro Padre Dios. Lleno de compasión, es esa felicidad, esa verdadera felicidad es su amor llena de compasión, llena de ternura, que quiere compartir con nosotros. Esa es la verdadera felicidad y es lo que significaría la verdadera riqueza para nosotros. Vamos a continuar después de la pausa. No le cambie. Ha llegado la hora de los laicos. Los seglares deben colaborar con la Iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más de la misión del laico. Ya estamos de regreso en la misión del laico, porque los laicos compartimos la obligación de trabajar para que el mensaje de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Regresamos. Vamos, hermanos, la pobreza de Cristo, les decía, que nos enriquece. La pobreza de Cristo que nos enriquece consiste en el hecho de que Cristo, que se hizo carne, cargó con nuestras debilidades y nuestros pecados, comunicándonos la misericordia infinita de Dios. Nos sigue diciendo el Papa, la pobreza de Cristo es la mayor riqueza. La riqueza de Jesús es su confianza ilimitada en Dios Padre. Es encomendarse a Él en todo momento, buscando siempre y solamente su voluntad y su gloria. Es rico, como lo es un niño que se siente amado por sus padres y los ama, sin dudar ni un instante de su amor y su ternura. La riqueza de Jesús, nos dice el Papa, radica en el hecho de ser el Hijo. Su relación única con el Padre es la prerrogativa soberana de este Mesías pobre. Cuando Jesús nos invita a tomar su yugo llevadero, nos invita a enriquecernos con esta rica pobreza, entre comillas, y pobre riqueza, entre comillas, suyas, hermanos,
a compartir su espíritu filial y fraterno, a convertirnos en hijos en el Hijo, hermanos en el hermano primogénito. Se ha dicho que la única verdadera tristeza es no ser santos. Podríamos decir también que hay una única verdadera miseria: no vivir como hijos de Dios y hermanos de Cristo. Nuestro testimonio, entonces, podríamos pensar que este camino de la pobreza fue el de Jesús, mientras que nosotros, que venimos después de él, podemos salvar el mundo con los medios humanos adecuados. Es decir, ¿para qué nos hacemos pobres como Cristo si Él ya sufrió por nosotros? No, nosotros aprovechemos la riqueza de hoy y allí, desde nuestra zona confortable, de nuestra zona cómoda, tomemos el camino que nos está dando. Y no, hermanos, no se trata de eso. Entonces, vayamos por el mundo viviendo esa pobreza de Cristo que nos hace ricos, que nos enriquece y que enriquece también a los demás. Estamos leyendo, estamos analizando el mensaje del Papa Francisco con motivo de la Cuaresma. Y no, hermanos, no es así, hacia que vayamos a nosotros desde nuestra riqueza querer salvar a los demás. En toda época y en todo lugar, Dios sigue salvando a los hombres y salvando el mundo mediante la pobreza de Cristo, el cual se hace pobre en los sacramentos, en la palabra y en su iglesia, que es un pueblo de pobres. La riqueza de Dios no puede pasar a través de nuestra riqueza, sino siempre y solamente a través de nuestra pobreza personal y comunitaria, animada por el Espíritu de Cristo. A imitación de nuestro Maestro, los cristianos estamos llamados a mirar las miserias de los hermanos, a tocarlos, a hacernos cargo de ellos y a realizar obras concretas a fin de aliviarlas. La miseria, nos dice el Papa, no coincide con la pobreza. La miseria es la pobreza sin confianza, es la pobreza sin solidaridad, sin esperanza. Podemos distinguir tres tipos de miseria, nos dice el Papa: la miseria material, la miseria moral y la miseria espiritual. La miseria material es la que todos conocemos y a ella a veces habitualmente le llamamos pobreza, y toca a cuantos viven una condición que no es digna de la persona humana, es decir, que no tiene comida, no tiene agua, ni las condiciones higiénicas primordiales para vivir. La Iglesia, frente a estas condiciones, ofrece su servicio para responder a las necesidades y curar estas heridas que desfiguran el rostro de la humanidad. Hermanos, Dios no nos hizo pobres, Dios nos hizo ricos con su pobreza, y no es posible que a unos nos sobre y a otros no tengan ni siquiera para comer. En los pobres y en los últimos vemos el rostro de Cristo, amando y ayudando a los pobres. Y nos dice el Papa: amando y ayudando a los pobres, amamos y servimos a Cristo. Nuestros esfuerzos, entonces, hermanos, ¿cómo no aprovechar la oportunidad que a veces se nos piden que vayamos a ayudar a las gentes, que nos vayamos de visiones, que vayamos a anunciar el Evangelio? ¿Cómo no aprovechar esa oportunidad si ayudando y amando a los pobres estamos amando y sirviendo a Cristo? Nuestros esfuerzos se orientan asimismo a encontrar el modo de que cesen en el mundo las violaciones de la dignidad humana, las discriminaciones y los abusos que en tantos casos son el origen de la miseria. No podemos apoyar una acción que desfigure el rostro de la humanidad. Es muy claro el Papa. Cuando el poder, el lujo y el dinero se convierten en ídolos, se anteponen a la exigencia de una distribución justa de las riquezas. Por tanto, es necesario que las conciencias se conviertan a la justicia, a la igualdad, a la sobriedad y al compartir. No es menos preocupante la miseria moral, que consiste en convertirse en esclavos del vicio y del pecado.
¿Cuántas familias, nos dice el Papa, viven angustiadas porque alguno de sus miembros, a menudo joven, tiene dependencia del alcohol o de las drogas o del juego o de la pornografía? ¿Cuántas personas han perdido el sentido de la vida, están privadas de perspectivas para el futuro y han perdido la esperanza? ¿Y cuántas personas, nos dice el Papa, se ven obligadas a vivir esta miseria por condiciones sociales injustas, por falta de un trabajo, lo cual les priva de la dignidad que da llevar el pan a casa, por falta de igualdad respecto de los derechos a la educación y la salud? En estos casos, nos dice el Papa, nos advierte el Papa, la miseria moral bien podría llamarse casi suicidio incipiente. Esta forma de miseria, que también es causa de ruina económica, siempre va unida a la miseria espiritual que nos golpea cuando nos alejamos de Dios y rechazamos su amor. Si consideramos que no necesitamos a Dios, que en Cristo nos tiende la mano, Dios que en Cristo nos tiende la mano, porque pensamos que nos bastamos a nosotros mismos, nos encaminamos por un camino de fracaso. Dios es el único que verdaderamente salva y libera. El Evangelio es el verdadero antídoto contra la miseria espiritual. En cada ambiente, el cristiano está llamado a llevar el anuncio liberador de que existe el perdón del mal cometido, que Dios es más grande que nuestro pecado y que nos ama gratuitamente siempre, y que estamos hechos para la comunión y para la vida eterna. El Señor nos invita a que transmitamos con gozo este mensaje de misericordia y de esperanza. Es hermoso experimentar la alegría de extender esta buena nueva, de compartir el tesoro que se nos ha confiado, para consolar los corazones afligidos y dar esperanza a tantos y tantos hermanos y hermanas que están sumidos en el vacío. Este es el llamado que el Papa Francisco nos hace en esta Cuaresma, que llevemos, que extendamos esta buena nueva de compartir el tesoro que se nos ha confiado. No podemos ser tan egoístas, hermanos. Si nosotros ya nos hemos sentido tan amados por Dios, ¿cómo no transmitir este mensaje a los demás? Se trata en esta Cuaresma, nos dice el Papa, de seguir e imitar a Cristo Jesús, que fue en busca de los pobres y de los pecadores, así como el pastor busca la oveja perdida. Pero no lo hace de mala gana, lo hizo lleno de amor. Unidos a Él, podemos abrir con valentía nuevos caminos de evangelización y promoción hermana. Hermanos y hermanas, nos dice el Santo Padre, que este tiempo de Cuaresma encuentre a toda la Iglesia dispuesta y solícita a la hora de dar testimonio a cuantos viven en la miseria material, moral y espiritual el mensaje evangélico, que se resume en el anuncio del amor del Padre misericordioso, listo para abrazar en Cristo a cada persona. Podemos hacerlo, todos podemos hacerla en la medida en que nos conformemos a Cristo, que se hizo pobre y nos enriqueció con su pobreza. La Cuaresma, nos dice el Papa, es un tiempo adecuado para despojarse y nos hará bien preguntarnos de qué podemos privarnos a fin de ayudar y enriquecer a otros con nuestra pobreza. No olvidemos que la verdadera pobreza duele. La verdadera pobreza duele. No sería válido un despojo sin esta dimensión penitencial. El Papa nos dice, desconfío de la limosna que no cuesta y que no duele. Y nos dice al final que el Espíritu Santo, gracias al cual, como pobres, pero que enriquecen a muchos, como necesitados, pero poseyéndolo todo, sostenga nuestros propósitos y fortalezca en nosotros la atención y la responsabilidad ante la miseria humana, para que seamos misericordiosos y agentes de misericordia. No nada más, que llevemos este mensaje, nos dice el Papa. Con este deseo les aseguro mi oración por todos los creyentes.
que cada comunidad eclesial recorra provechosamente el camino cuaresmal y nos pide que recemos por él. Nos dice que el Señor nos bendiga y que la Virgen nos guarde. Este es el mensaje de Cuaresma. Meditemos en estas palabras tan hermosas del Papa. Vamos a continuar después de la pausa. Ha llegado la hora de los laicos. Los seglares deben colaborar con la Iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más de la misión del laico. Ya estamos de regreso en la misión del laico, porque los laicos compartimos la obligación de trabajar para que el mensaje de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Regresamos. Ya estamos de regreso, hermanos, y en este último espacio que tenemos, quiero felicitarles porque hoy es 14 de febrero, hoy es el Día de la Amistad. Muchas felicidades a todos y deseamos de todo corazón que tengan, que vivan en el amor, que amen sobre todo a su familia, a su esposa, a sus hijos, y que con sus amigos tengan este círculo amoroso que los hará felices. Muy feliz Día de la Amistad para todos, de parte de este programa y de todos los que participamos en él. Hermanos, en este espacio que nos queda vamos a tocar dos temas rapiditos, los vamos a tener que abreviar. Vamos a analizar el segundo mensaje que dio el Papa Francisco en el entorno, en este cuadro de la familia, de la catequesis de la familia al cual está dedicado este año, y que el Papa habló del Padre. Huérfanos en la familia fue un tema que tratamos la semana pasada y que en la audiencia general del miércoles 28 de enero el Papa Francisco retomó la catequesis sobre la familia, como les decía, porque la había interrumpido con el viaje que había hecho a Filipinas. Bueno, pues en el aula Pablo VI, el Papa se centró en la figura del Padre y destacó cómo con demasiada frecuencia hoy los pequeños y los jóvenes son auténticos huérfanos en la familia porque los padres están ausentes, incluso físicamente, de la casa, pero sobre todo porque cuando están no se comportan como padres, no cumplen o no cumplimos con nuestra tarea educativa. Entonces, hermanos, ese tema lo tratamos la semana pasada y el Papa al final dijo, bueno, ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué nos hablas tantas cosas negativas del Padre si tantas cosas hay? Y el Papa Francisco dice, quise comenzar hablando de todas estas situaciones negativas porque quiso comenzar por la oscuridad para llegar a la luz. Y en esta audiencia, en la audiencia que hizo en el primer miércoles de febrero, el Papa recordó que toda familia necesita un padre que no se vanagloríe de que el hijo sea como él, sino que se alegre de que aprenda la rectitud y la sensatez, que es lo que cuenta en la vida. Hay un pasaje del libro de los Proverbios que menciona el Papa y que está hermosísimo. Les invito a que lo puedan leer, yo lo traía listo para verlos. Es el libro de los Proverbios, capítulo 23 y los versos, es el capítulo 23, todo el capítulo 23 del libro de los Proverbios está hermosísimo y nos hace unas advertencias de cómo debemos de vivir, de cómo un padre le da consejos. En ese pasaje un padre le da consejos al hijo y qué bien nos caería que siguiéramos todos estos consejos que se están viendo allí. Entonces el Papa sigue haciendo sus reflexiones sobre la figura del padre. De hecho, el Papa destacó que un padre trata de enseñar lo que el hijo aún no sabe, corregir los errores que aún el hijo no puede ver, orientar su corazón, protegerlo en el desánimo y la dificultad. Y todo esto, dijo el Papa, con cercanía, con dulzura y con una firmeza que no humilla. Hermanos,
No solamente tenemos que hacer el bien, estaríamos obligados todos a hacer el bien. A eso nos invita Cristo, a eso nos invita la Iglesia. Y el Papa Francisco nos dice, desde luego que hay que hacer el bien, pero ¿saben qué? Hay que hacerlo de buenas, no se vale hacerlo de malas. Si voy a hacer el bien y voy a regañar a mis hijos, o si los voy a orientar, pero los estoy regañando, entonces no estoy siguiendo las cosas como deben de ser. Estoy fallando a la hora en lo que debo de estar bien. El Papa también afirmó que para ser buen padre, ante todo, hay que estar presente, hermanos. Hay que estar presente en la familia, compartiendo los gozos y las penas y acompañando a los hijos a medida que van creciendo. Hermanos, pasan tantas situaciones en nuestra vida, en nuestro día a día, en las cosas que parecen insignificantes. Miren, hermanos, les comparto algo rapidito que me pasó esta semana. Ahí en la casa tenemos 2 perros, un perro y una perra. Y total que la perra tuvo perritos y era la primera vez que tenía perritos. Se fueron muriendo uno por uno los perritos. Yo creo que nacieron con alguna situación. Total que solamente quedaba uno. Y mi hija Rosela se ocupó en cuidar a esa perrita recién nacida. Y la cuidaba y le daba de comer y veía que nada le faltara. Y la cobijaba para que no tuviera frío. Y todos los días lo primero que hacía levantarse era ir a ver cómo me había nacido la perrita, porque todos sus demás hermanos ya se habían muerto. Entonces era una ternura ver a Rosela, mi hija, cómo cuidaba a la perrita. Un día se enfermó la perrita y la llevamos al veterinario. El veterinario le dio medicina y demás. Y Rosela, mi hija, ella se encargaba de darle su medicina al tiempo que le tocara, le daba suero, total que cuidaba a la perrita. Bueno, un día la perrita se puso mal, más mal, nunca se recuperó y al parecer traía un mal congénito y la llevamos al veterinario, se hospitalizó la perrita, trataron de reanimarla, trataron de darle lo mejor, pero la perrita ya traía un mal congénito y ya era algo, dan de cuenta que era un mal de nacimiento. Después de 2 meses tenía de nacida la perrita, pues desgraciadamente ya no tuvo esperanzas y la perrita murió. Cuando me habla mi esposa para decirme que estaban con el veterinario y que tenían que y que Rosela, mi hija, iba a ir al hospital de la perrita para despedirse de ella, pues yo estaba en mi oficina y tenía trabajo y no me podía salir, pero algo me dijo, hermanos, que tenía que dejar todo y que tenía que salir corriendo para estar con mi hija, porque sabíamos lo importante que era para ella. Pues así lo hice y salí corriendo y alcancé todavía a mi hija despidiéndose de la perrita y obviamente con los ojos llorosos, diciéndole ella, es que yo quería que tú te salvaras, yo hice todo lo que tenía que hacer. Mi hija tiene 13 años y era una ternura verla. Bueno, como padre, tendemos que estar con nuestros hijos a la hora que nuestros hijos sufren y a la hora que nuestros hijos gozan, porque eso es lo que nos ha mandado, eso es lo que nos manda decir la Iglesia. Y eso es lo que necesitamos ahora en nuestros días, estar presentes. Y no solamente estar presentes, sino que cuando estemos presentes debemos comportarnos como padres. Asumir el rol que nos toca de padres. Yo perfectamente me hubiera justificado con mi esposa y con mi hija, les hubiera dicho, fíjate, discúlpame, me hubiera encantado estar contigo en el momento que estaba sufriendo, pero tenía trabajo, tenía una cita, tenía que atender a un cliente, tenía que atender a un trabajador. Hubiera puesto cualquier pretexto y hubiera sido justificado, les repito. Pero, ¿qué es primero? ¿Qué es más importante? ¿Cumplir mi papel de padre o cumplir en mi trabajo? Entonces, cada uno de nosotros hagámonos la pregunta. Y sí,
Corrí, llegué, alcancé a mi hija, se despidió de su perrita, lloró mucho y mi papel era acompañarla, estar con ella y explicarle que la vida así es y que nadie la tenemos comprada. Y la tenía que abrazar y le tenía que explicar y que asegurarle que ella había hecho todo lo que fue, todo lo que estuvo a su alcance y que ella hizo todo lo que se necesitaba para hacerlo, pero que la vida así es y la vida no depende de nosotros, la vida solamente depende de Dios. Con este ejemplo tan simple, hermanos, pero tan trascendente en la vida de nuestros hijos, es un ejemplo solamente para saber la importancia que tenemos los padres de estar presentes en la vida de nuestros hijos, el rol que debemos asumir. Hermanos, el Papa nos dice que cuando, como en el hijo pródigo, que así se llama la parábola, pero que debería llamarse el Padre bueno, cuando el hijo regresa a casa arrepentido, reconoce sus errores, el padre en la parábola no le empieza a regañar. Al contrario, dice la parábola que el padre estaba esperando a que su hijo regresara y desde cuando lo ve desde lejos, corre hacia él y lo recibe y no lo regaña, sino que lo abraza y le manda que le pongan un anillo en el dedo y manda que le pongan sandalias y que le traigan un vestido nuevo. Ese es el Padre bueno, ese es Dios. ¿Cómo somos nosotros con nuestros hijos? Tomemos conciencia de ello. Y es ser padres con nuestros hijos con cercanía, con dulzura y con una firmeza que no humilla. No porque tengamos que corregir a nuestros hijos, tenemos que humillarlos. Hermanos, hasta aquí nos alcanzó el tiempo. Ya no nos va a dar tiempo de analizar el ofrecimiento de obras, pero el próximo programa vamos a analizar 2 de las oraciones católicas que tanto nos enriquecen. Les deseamos que sigan pasando muy bien este día de la amistad, que disfruten con su familia y nosotros nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Que Dios nos bendiga a todos. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. La misión de Laico en la Iglesia es contribuir a que todos los hombres se salven, llevando una vida conforme a los designios de Cristo y de su Iglesia. En pocas palabras, los laicos son los encargados de que el reino de Dios se haga una realidad en los diversos campos que forman su vida. Yo soy Ángel Martín del Campo. Que Dios les bendiga y hasta en nuestro siguiente programa.